Este sábado 13 de marzo se cumple un año desde que se registró el primer caso de COVID-19 en Guatemala. Analizamos el impacto de la pandemia. Duelo nacional. Los cadáveres de los guatemaltecos asesinados en Tamaulipas, México, llegaron a Comitancillo, San Marcos. Acuerdo municipal autorizó a Emetra usar dispositivos tecnológicos para utilizar como prueba en las infracciones y sanciones que se impongan. Guatemala y Honduras formalizaron el primer proceso bilateral de declaración anticipada de mercancías. Mineduc planifica la readecuación de fondos de un préstamo del BID para la aplicación de 2 modelos de aula virtual. Pese a la pandemia, creció el Fondo de Protección del Ahorro. Exploramos qué significa para la economía y el sistema bancario. Viernes y por supuesto a esta hora no podemos faltar con usted allá en su casa, en el comedor, en la sala, en la habitación o en donde se encuentre. Agradecemos hoy a todas las personas que cuando nos hablan en la calle o en cualquier lugar nos dicen que también son a la medida. Buenas noches, Sandy. Buenas noches, Julio. Muchísimas gracias por siempre estar pendientes del programa y poder participar con nosotros en los análisis. Recibimos también retroalimentación, puntos de vista sobre el análisis que hacemos en este programa y eso lo agradecemos también, sobre todo por el respeto con el que ustedes lo hacen. Vamos a iniciar con un tema, Julio, porque mañana estamos por cumplir un año desde que se reporta el primer caso de COVID-19 en el país. ¿Iniciamos? Veámoslo. Claro que sí. Así es, y es que usted recordará que mañana se va a cumplir ese primer aniversario, si le podemos llamar de esa forma, solo para recordarlo, cuando se nos informaba oficialmente por parte de las autoridades del Ejecutivo que ya se había registrado el primer caso de COVID-19 detectado aquí en Guatemala, proveniente, como lo dijimos desde el principio, de un vuelo, porque el COVID, esta pandemia, viajó en avión y venía precisamente de España. A partir de allí empezó una época de miedo, de terror, te diría yo, de encierro y de desesperación, porque esto golpeó psicológicamente, golpeó económicamente y golpeó al final de cuentas a toda la sociedad guatemalteca y al mundo. De alguna manera que hoy es importante que podamos traer este tema a colación. Usted, dígame, ¿cómo le fue el año que está apenas cumpliéndose desde marzo del 2020? ¿Fue bueno, fue malo, fue terrible? ¿Cuántos seres humanos, Andy, podemos decir hemos atravesado por una pandemia? Bueno, ahí lo dejo. Exactamente. ¿Cuántos seres queridos también despedimos por esta enfermedad, Julio? ¿Cuántos tuvieron que enfrentar situaciones complicadas de salud al contagiarse también del virus? Realmente es momento de hacer un análisis en el cual podemos evaluar tanto las medidas que nuestras autoridades han tomado, pero también a nivel personal, qué tanta responsabilidad he tenido yo para poder prevenir el contagio del COVID-19. Exactamente hoy, hace un año, estábamos viviendo los últimos momentos de la anterior normalidad. Terrible. Es decir, sin mascarilla. Cambió. El mundo cambió. Exactamente, Julio. Entonces, también un poco de incertidumbre, te diría, porque sabíamos que en cualquier momento el primer caso se podía registrar. Fue el 13 de marzo entonces, durante un acto donde se conmemoraba el Día de la No Violencia contra la Niñez, donde el presidente da a conocer el anuncio, da a conocer este caso el primer caso reportado del COVID-19, Julio, y a partir de ese momento creo que todos, bueno, nos empezamos a llenar de incertidumbre de lo que iba a pasar y los centros comerciales, los supermercados se llenaron, la venta de papel higiénico fue grande también. Hombre, esa es una de las curiosidades, ¿no?, del COVID-19. Al principio ese desconocimiento hizo que la gente literalmente abarrotara los centros comerciales y se llevara todo lo comestible, pero algo que se agotó fue eso, el papel higiénico. Y uno se preguntaba qué correlación puede tener esto con el COVID, pero bueno, ahí está. No había claridad. No había claridad. Vamos con datos. Por supuesto. Vamos entonces con estos primeros datos que usted tiene ahí en pantalla. A un año de reportarse el primer caso en Guatemala de COVID-19, se ha registrado un acumulado, escuche usted, de 181.974 casos de esta enfermedad. De ellos se estima que 8.300 casos están activos al día de hoy. Más de 8.003 casos y más de 167.000 personas han logrado recuperarse. Sin embargo, Sandy, se han registrado 6.546 fallecidos por esta enfermedad, por una letalidad del 3.6%. Ojo con esto, es que, a ver, a un año pareciera, ¿no?, cuando hablamos esto, de que no parecen tantos, 6.000
fallecidos por una pandemia en Guatemala, un país de alrededor de unos 18 millones de personas, digámoslo, según el INE, porque ya también esos datos yo no estoy muy seguro que así sean. Pero ojo, fíjate algo, cuando se hacía esta investigación se reportaba que, por ejemplo, en países donde digamos que esto surgió, en Asia y en África, el índice de mortalidad es menor, nunca superó ese 2% y aquí estamos hablando de un 3.6%. ¿Qué te parece? Son parte de los análisis que tenemos, los factores y puntos de vista que tenemos que ir desarrollando, pero sin duda alguna, Julio, otro factor que marcó o ha marcado esta pandemia es la situación económica, sí, como totalmente. Muchos comerciantes también pues se vieron afectados. Es increíble, Julio, y creo que a todos nos ha pasado, a una gran parte también, que de repente queremos ir a un lugar y cuando llegamos está cerrado. La vida cambió. Qué duro es pasar eso, imagínate. Muchos negocios desaparecieron. Exactamente, muchos negocios cerraron, muchas personas se quedaron sin trabajo, muchos todavía están buscando esa oportunidad de trabajo, Julio, porque ha pasado un año y todavía no logran recuperarse, así es que sin duda hay mucho que aprender, como también surgieron nuevos comercios, surgieron nuevos emprendimientos, algunos que tuvieron que ir migrando también a otro tipo de venta de productos, a nuevas modalidades. Por ejemplo, el servicio a domicilio marcó un montón Una también. diferencia total. Fíjate que aprendimos muchas cosas en esta pandemia. Aprendimos, por ejemplo, que el Estado como tal puede llegar a funcionar con una menor burocracia, porque recuérdate que también en un determinado momento el Estado seguía funcionando a pesar de que no todos llegaban o algunas instituciones inclusive cerradas. Aprendimos que hasta para el tema educativo, para poder enseñarle a los alumnos, habían otras herramientas que al día de hoy las seguimos utilizando. Por supuesto, ya a criterio personal, prefiero, y te digo, la clase presencial en la cual tú puedes tener allá a la vista a tus alumnos y decir, está entendiendo, no está entendiendo, y tener el control de una clase. Sin embargo, aprendimos que el teletrabajo también de alguna manera puede reportar ciertas situaciones ventajosas. Y aprendimos algo que lo hablabas, fíjate, cuando comentabas algo con nuestro camarógrafo del día de hoy, Wagner Paniagua, el hecho de que decías, cuando pase la pandemia, después de un año de estar utilizando tanto alcohol, porque nunca hemos consumido tanto alcohol como en este último año, seguramente va a quedar esa situación ya como un hábito. Exactamente. Totalmente, Julio, vemos entonces cómo estos hábitos se fueron creando, cómo vamos comprendiendo también que el utilizar mascarilla sí ayuda a evitar la propagación de no solamente de este virus, sino te diría, todo, pasa en otros países, en Asia, por ejemplo, cuando una persona tiene gripe, bueno, usa mascarilla también para poder evitar que las otras personas se contagien. Son situaciones que después nos van quedando, pero sobre todo también, Julio, regresando al impacto de las muertes. ¿Cuántas personas han fallecido? ¿Cuántas familias de verdad no se logran recuperar de esa situación? Porque es difícil recuperar una muerte. Incluso nosotros, Julio, perdimos a un gran compañero, Carlos Azurdia. Un decano de la información, Carlos Azurdia. También se nos fue. Una situación muy difícil que creo que a todos nos ha golpeado. Llegó el momento en el que todos conocemos a alguien cercano que perdió la vida, alguien cercano que estuvo a punto de morir porque tuvo complicaciones y que por supuesto también ya hay varios contagiados en nuestro círculo, ¿no? Entonces, si hacemos ese recuento de cómo nos fue, yo diría que no nos fue aparentemente tan bien como pensamos. Repito, cifra, 6,000 y pico de muertes aquí en Guatemala. Japón, con 120 millones de personas, únicamente 8,000 muertes. Entonces veamos que algo no tampoco estuvo tan bien. ¿En qué fallamos? ¿En qué fallamos? ¿O en qué, de alguna manera, no pudimos prever esto? Ya que, aunque Latinoamérica, es cierto, fue la parte tal vez de las más afectadas después de Europa, también es cierto que aquí la pandemia llegó un poco después. Exacto, totalmente. Pudimos prever algo. ¿Vamos con más datos? Vamos. Vamos, por favor, a ver los siguientes datos ahí en pantalla para que analicemos todos juntos lo siguiente. La pandemia del COVID-19 vino a desnudar también la situación real de un sistema de salud guatemalteco y evidenció cómo en muchos países
que tampoco aquí en Guatemala estamos preparados para una pandemia y prácticamente nadie puede decir que lo está. Uno de los datos más curiosos que nos deja el COVID-19 es que las cifras de muertes en Guatemala son más altas que las cifras reportadas en las estadísticas de Asia y de África misma. Esto es muy curioso. Actualmente se está evidenciando una lentitud por parte del sistema de salud, pero para la vacunación de manera más inmediata a las personas, en primera instancia, que están en esa primera línea de combate al COVID-19 y se están acumulando las vacunas y vemos que algo no está avanzando. A un año del surgimiento de la pandemia, Sandy, se empieza a ver una luz al final del túnel. Sin embargo, tú lo decías, las secuelas en salud, economía y turismo, por ejemplo, son muy grandes y la recuperación económica, la recuperación emocional y la recuperación total de toda una nación, de toda una economía, de todo un país como Guatemala, no va a ser rápida. Totalmente no, Julio. Tenemos mucho por hacer todavía. Muchísimo. Debemos comprender, también no relajarnos, porque también eso ha pasado, ¿no? Vemos entonces una recuperación en cuanto a que disminuyó la cantidad de contagios y rápido nos descuidamos un poco y vuelve a incrementar. ¿Cuántas olas no hemos pasado ya? Que se han ido prolongando también porque se esperaba los pronósticos que hacían que durara mes y medio, 2 meses y tardaba hasta 4. Es que aquí la primera ola fue eterna, sí, fueron casi 9 meses. Imagínate. Sí, y la segunda pues también se volvió bastante eterna. Terrible. Ahora tenemos que hablar de otra cosa, porque en algún determinado momento, ahora ya no sabemos cuándo, no necesariamente dentro de 100 o 120 años que ha sido la periodicidad en el mundo, vendrá otra pandemia. Puede desatarse en cualquier momento. Solo el COVID-19 nos enseñó que inclusive hubo ya mutaciones y cambios importantes, bastante radicales, que pasaron en Sudáfrica, que pasaron allá en el Reino Unido y que puede decirnos que en cualquier momento cualquier otra situación de estas puede convertirse en pandemia. Lo bueno, el hecho de que se hayan podido realizar unas investigaciones científicas de tan alto nivel que en tan poco tiempo se tuvo la vacuna. Totalmente. El desarrollo de la vacuna, el tema pues tecnológico, científico que también marcó entonces esta pandemia, Julio, porque también la forma tan rápida en la que, imagínate, nosotros aquí estamos cumpliendo, pues vamos a cumplir un año desde que se registra el primer caso. Inició a finales del 2019. Es correcto. El virus donde pues todavía no pensábamos que fuera a ser una pandemia, no mirábamos la magnitud de la situación también, pero imagínate. Y luego meses después ya se tenía una vacuna. Es correcto. No una, sino varias que estaban en proceso de pasar por una prueba final y de poder iniciar con esa producción. Ya hay varias opciones también. Sí. Ahora el reto es lograr entonces inmunizar a la población. A toda la población. Una pregunta, ¿te recuerdas, Sandy, que hablaba hace un momento de que aquí 6.400 muertes y en Japón más o menos 8.000? Pero, a ver, una cuestión, nosotros estuvimos encerrados por mucho tiempo, digamos, algunas semanas, algunos meses que no salíamos o fines de semana. Eso pasó aquí en Guatemala, ¿es correcto? Así es. ¿Sabe usted algo? En Japón, donde al final de cuentas con 120 millones de personas solo hubo 8.000 y pico de muertos, ellos nunca cerraron, siguieron con las actividades normales. Pero tienen otros hábitos, Julio, al final, como te digo, el acostumbrarse al utilizar la mascarilla puede ser uno de ellos también. Al igual que en los sismos, ¿no? Tienen otros hábitos que les permiten sobrevivir de mejor manera. Temas de prevención que al final creo que les ayudó, pero que el virus vino y comprobó que no hay ningún país que esté preparado para enfrentar una situación como esta. Prueba de ello, Estados Unidos. Exactamente. Bueno, Estados Unidos, que se le salió también de control la situación porque se convirtió en el país del epicentro del final de los contagios, Julio, el ejemplo de lo que no hay que hacer. La cantidad de contagios que ha tenido y que sigue teniendo, porque te puedo decir exactamente que todavía se da. A nosotros nos queda entonces trabajar mucho en la prevención. Así es. Porque se ha recalcado de todas las maneras posibles también lo que tenemos que hacer para evitar contagios. Y yo no sé, pero hay lugares en nuestro país, hay algunos municipios en los que te digo, las medidas son mínimas, Julio. El uso de mascarilla es muy poca la gente que ves así. Te puedo decir algo. He estado visitando muchos departamentos del país y hace alrededor de 3 semanas atrás me tocó estar en algunos municipios de Escuintla específicamente. ¿Sabes qué es lo que pude ver? No los voy a mencionar, pero lo que pude ver es lo siguiente, que la mayoría de las personas ya no usan mascarilla, al menos allí. Ojo con eso. Totalmente. Yo coincido contigo. De hecho, también tuve la oportunidad de visitar un municipio y no estoy exagerando. Con esta mano puedo contar las personas que vi con mascarilla. Con mascarilla. Ahí estamos. Increíble. Tenemos que reforzar las medidas porque todavía el virus está.
todavía no hemos logrado la inmunización total. Es y correcto. mientras eso llegue, todos nos tenemos que cuidar, porque en cualquier momento nos puede pasar. Yo no sé por qué en algunos lugares no creen que está pasando esta situación, o no sé cuál es la realidad en la que están viviendo ellos. Me gustaría vivir una realidad así tranquila, imagínate, donde no creen que lo que está pasando y la dimensión, hasta que no llega a un círculo cercano, a un familiar, creo que al final no hacemos conciencia, Julia. Tienes toda la razón. Si te parece, porque hay otros temas, demos por terminado este, pero usted seguramente va a querer escuchar más de ese análisis, no solo nacional, sino que también en el mundo, de lo que ha pasado prácticamente en este tiempo, en este último año. Bueno, entonces yo le recomiendo algo desde este primer bloque. Aparte de que no cambie, vea este fin de semana Apuntes del Mundo. Este va a ser seguramente uno de los temas que ahí Andrés Estrada va a analizar. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida. No cambie, porque nosotros somos a la medida. A las 7:45 de este viernes 12, aterrizó el avión que traía los 16 cuerpos y restos carbonizados de los compatriotas que fueron asesinados en Camargo, Tamaulipas, México. Las familias llegaron a la Fuerza Aérea Guatemalteca y observaron cómo bajaron a sus seres amados, uno a uno en sus ataúdes color caoba y gris plateado. Todos con una bandera de Guatemala. Sostuvieron las fotografías de sus seres amados en el lugar donde había ofrendas florales. Tuvieron el reencuentro, pero no de la forma que deseaban. La mayoría con lágrimas rodando por sus mejillas. Tuvieron que retirarse la mascarilla por unos instantes para abrazar mejor las cajas fúnebres. El canciller Pedro Brolo destacó que están en coordinación con las autoridades mexicanas buscando la forma de dar una reparación digna a las familias de los 16 fallecidos en la masacre del pasado 22 de enero. Estamos en todo el mecanismo, estamos activos dentro del proceso, tanto de investigación como del proceso legal, jurídico, subsecretaria general y miembros de la Fiscalía del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con nuestro embajador también de Guatemala en México, para continuar a establecer los mecanismos que permitan encontrar una reparación digna para todos los familiares. Vamos a luchar por eso. Vamos a luchar y vamos a seguir exigiendo también que haya justicia por este lamentable hecho. Ya hay 12 detenidos, pero esperamos que esta investigación siga dándonos más luces de la amplitud de la red de tráfico de personas. El Ejecutivo estableció 3 días de duelo nacional en memoria de las 16 víctimas mortales de la masacre y el presidente Alejandro Yamatei fue enfático al referir que se llegarán a las últimas instancias. Estamos colaborando de manera estrecha con los países de la región y con los cuerpos de seguridad de Guatemala para ubicar, perseguir y desarticular a todas aquellas bandas de criminales que se aprovechan inescrupulosamente de la necesidad de nuestros connacionales, que los engañan, los estafan y los embarcan en un viaje oneroso y peligroso. Sepan que no están solos. Cuentan con nuestro apoyo y respaldo decidido y enérgico para que este hecho no quede impune y se haga justicia. Llevaremos este caso hasta las últimas consecuencias. Durante el homenaje póstumo, se tomó un minuto de silencio para recordar a los guatemaltecos que buscaban el sueño americano y no lo encontraron. Un capítulo más, uno de los más dolorosos, quizá habrá que decirlo, Sandy, de esto que fue una verdadera masacre y que no nos cansamos de decirlo y de repetirlo acá desde A la Medida, una masacre que hay que exigir con firmeza, exigir con dureza, de que esto no se vuelva a repetir y de que esto al final de cuentas, aparte de que no se repita, sino se aclare, porque no es cierto, hay 12 personas que pertenecen a la policía de Tamaulipas, pero la investigación debe continuar, es decir, los familiares de estas personas, la mayor parte de ellos, 13 de ellos, de Comintancillo, San Marcos, estaban esperando los restos que hoy fueron repatriados, pero ahora se espera justicia, y justicia es lo que Guatemala debe de exigir. Terrible situación, bueno, uno de los cuadros más dramáticos realmente del día de hoy. Es duro, Julio, porque esto ocurrió en enero, recordemos. Sí.
vean cuánto tiempo pasó para que finalmente entonces se diera la identificación de cuerpos, que se diera la repatriación. Y mientras tanto, era una agonía también para las familias lo que estaban viviendo, ¿no? Absolutamente, el hecho Sandy. de todavía no poder despedirse, no tener los restos, una situación complicada, pero sobre todo también cuando ves la pérdida de un ser querido, pero sobre todo las condiciones en las cuales la familia estaba viviendo y que va a seguir viviendo, en peores, te diría, porque Sí. al final uno de los familiares se sacrifica viajando de esa forma ilegal, con todos los peligros que ya se conocen, que se hablan y que buscan entonces un futuro mejor para ellos y para su familia. Y terminas en esto, ¿eh? Terminas en eso, en la muerte, imagínate. No sabemos si hicieron préstamos, los Seguro. cuales seguramente los tienen que Seguro pagar. que sí. Las condiciones entonces económicas también que queda la familia y la pérdida de un ser querido. Es un cuadro muy dramático, Julio, y con el cual esperamos que también estas familias reciban toda la ayuda y acompañamiento correspondiente, un acompañamiento Claro que sí. integral también, Claro que desde sí. la parte psicológica también, porque afecta de gran manera. Yo te diría la parte psicológica, la parte psiquiátrica, la parte económica y el apoyo, pero aún todavía sumándole eso que tú dices de manera tan correcta, ¿qué vamos a hacer como sociedad? ¿Qué vamos a hacer como Estado para que esto no vuelva a pasar? Porque no es la primera vez que ha sucedido, pero sí es una ocasión en la que pasó en una dimensión muy grande para toda una comunidad, en este caso allá con Mitancillo, San Marcos. Y el hecho de que sean familias pobres que huyen precisamente de la miseria, que huyen precisamente de esa desolación que se vive aquí en Guatemala, no significa que no le tiene que importar a nadie, y menos realmente a todas nuestras autoridades y al Estado guatemalteco. Le exigimos una vez más al Estado mexicano, los Estados Unidos mexicanos, que se haga la justicia de manera pronta y de manera cumplida, porque necesitamos saber qué es lo que sucedió y necesitamos que haya un castigo real para los autores materiales, que en teoría ya los tienen. Ahora, ¿cuáles fueron los autores intelectuales? Exacto. Y cómo hacer para que al final de cuentas las causas que provocan que la gente se vaya de Guatemala y de nuestros países frenen y que aquí sea realmente el país donde encuentren la esperanza. Julio, mira, es importante que las autoridades mexicanas puedan llegar a lo más profundo de esta estructura para poder detener, poder castigar y que paguen estas personas. ¿Por qué? Si no dejan un precedente, nada nos dice que otros migrantes pasen por una situación como esta o peor. ¿Por qué? Porque no va a haber control. Entonces es importante hacer justicia por la muerte de estos guatemaltecos, pero también entonces controlar estas estructuras criminales. Exactamente, Sandy. Estas imágenes que usted está viendo en este momento allí en pantalla, es el momento exacto donde las 13 víctimas mortales de Comitancillo, San Marcos, de las 16 que fueron guatemaltecos, estaban llegando a ese municipio. Ahora, ¿te imaginas cómo golpea esto a una persona? ¿Cómo golpea a los padres, a las esposas, a los esposos, a las hijas? ¿Cómo golpea a todo un país? No podemos aceptar ni tolerar que esto sea solo un tema de una noticia, de un tema de un análisis. Este es un tema de luto, de dolor nacional, que de verdad, Sandy, se exige justicia. Queremos ser las voces, literalmente las voces de todos estos familiares, porque, a ver, ya lo dijiste tú, murieron. No se les puede resucitar, pero va a haber aunque sea un resarcimiento. ¿Quién va a dar ese resarcimiento? Eso no significa de ninguna manera que la vida de un ser humano tenga precio, pero ¿se hará cargo el Estado de Guatemala? ¿Se va a hacer cargo los Estados Unidos mexicanos? ¿Quién? Porque tú lo dijiste perfectamente. En búsqueda de un mejor futuro, lo que encontraron es la muerte. En búsqueda de salir de la pobreza y la miseria, lo que encontraron ahora, parte de la muerte de sus seres queridos, es más deudas, una situación más trágica y una situación peor que cuando estos guatemaltecos que salieron vivos y que hoy regresan así, masacrados, se fueron de su lugar de origen. Difícil, Julio. Vamos con unos datos, ¿te parece? Para poder ir perfilando este tema que yo creo que es muy importante. Claro que sí, Sandy, por favor. Entonces, a ver, fíjate que este hecho enlutó a varias familias de Comitancillo, San Marcos. Nosotros, realmente como Estado guatemalteco, tenemos que exigir justicia. Tenemos que aprovechar toda aquella información que ha sido brindada
para de alguna manera encontrar las líneas de investigación adecuadas, pero exigirlas por la vía diplomática o por la vía dura. Si es necesario, inclusive que el Estado de Guatemala, de una manera más concreta, vaya y demande ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay que hacerlo. Totalmente. Hay que hacerlo, no hay que permitirlo, no una vez más. Porque, Sandy, te digo algo, o sea, la migración no va a terminar, la migración continúa día con día y esto puede volver a pasar. Y no solo porque sean hermanos guatemaltecos, le puede pasar a hermanos centroamericanos o de cualquier otra nacionalidad, es igual de importante, igual de dramático. Julio, cuando ves las personas que vienen deportadas y les consultas sobre el camino, las complicaciones, muchos dan a conocer el testimonio de lo que tuvieron que pasar, sí, pagando a tratantes, arriesgándose, la situación del clima que también es muy dura. Y cuando le consultas a algunos si se volvería a ir, lo peor es que dicen que sí. Que sí, por la necesidad económica que tienen, por la necesidad de oportunidades, porque no es que están pidiendo que les regalen el dinero y que les den todo, es que quieren trabajo. Quedarse en Guatemala significa la miseria, significa la pobreza para estas personas, significa la desesperanza y significa probablemente morir o ver morir a sus hijos de hambre, porque no hay esa oportunidad. Ahora, el riesgo es alto, el riesgo es poner precisamente tu vida ahí a disposición de todas estas bandas del crimen organizado que operan desde la frontera sur hasta la frontera norte de todos los Estados Unidos mexicanos. Y aquí lo que debe de importar es cómo vamos a hacer primero para brindar la seguridad en lo jurídico y en la seguridad en sí pública y ciudadana que Guatemala necesita para atraer inversión y para tener trabajo, para tener desarrollo, para tener educación y para tener salud y para no tener que ver cada vez más cómo los hermanos guatemaltecos buscan en algo que hoy por hoy ya no es el sueño americano, sino que es la pesadilla americana, este riesgo. A veces uno dice, tan injusto, tan necesario por lo que hay, pero tan innecesario si nuestras condiciones fueran otras como país. Totalmente, Julio, porque mira, cuando ves que tu familia no tiene para comer, claro, ¿quién no se va a sacrificar para que ellos puedan tener las oportunidades? Porque tampoco es que cuando llegan a los Estados Unidos van a llegar ya, aquí está su trabajo, aquí está donde viva, aquí está su comida. No, también se las tienen que buscar, Julio. Y es un sacrificio que muchos hacen para que sus seres queridos estén mejor. Sí, estén en mejor condiciones. Y vemos entonces todo lo que una migración representa, una migración irregular representa, con los riesgos, con algún tipo de secuelas también, porque quedan traumas, te diría, dependiendo de lo que te toque vivir. La separación de la familia también. Exactamente. Cómo hay familias que ya no se vuelven a ver, Julio, cómo hay familias que se van desintegrando y cómo hay momentos en la vida también que se pierden por no tener esas oportunidades. Es que por donde lo mires, al final de cuentas, a pesar de las remesas, que puede ser, entre comillas, la parte positiva, pero que positivo no tiene nada porque es una vergüenza que se tengan que ir los guatemaltecos porque no pueden vivir en su propio país, el hecho es que, al final de cuentas, hoy por hoy la migración ya no es solo un fenómeno más, es un fenómeno que se está convirtiendo en una crisis en Guatemala y en todo el Triángulo Norte. Y es un fenómeno que, lejos de que vaya a detenerse, parece incrementarse, parece crecer. Los incentivos parecen perversos, es decir, los riesgos son tan altos, pero la necesidad es tan grande que no importan los riesgos, ¿verdad? Totalmente. Y eso, de verdad, lo que trae, pues, es un estado de desesperanza, de desconsuelo y de que no vas a ver una pronta solución ante esta situación tan dramática. Julio, se declaran 3 días de duelo nacional. Bueno. ¿Qué más se tiene que hacer? ¿Cómo podemos, si no eliminar, porque sabemos que es algo que a lo mejor no se puede hacer, pero disminuir la migración? ¿Cómo damos mejores oportunidades a nuestros connacionales? Claro que sí. Lo que hay que hacer aquí es empezar a cambiar muchísimas cosas. Para poder detener la migración irregular hacia Estados Unidos, y con esto vamos a ir cerrando este tema, tenemos que crear las condiciones aquí en Guatemala. ¿Qué es lo que buscan allá? Buscan trabajo. Con el trabajo lo que buscan es dinero para poder sostener a su familia y mejores condiciones de vida en lo educativo, en lo laboral, en la salud y en muchos otros temas. Pues todos esos puntos que acabo de mencionar son los que deben de propiciarse aquí en Guatemala. Pero un país que no tiene certeza jurídica y un país que no tiene seguridad jamás va a poder ofrecer a sus habitantes esas condiciones. Trabajemos entonces en ello. Muy buena conclusión, Julio. Gracias, con esto hacemos una pausa entonces y regresamos con otro tema de análisis. Por favor, siga con nosotros. Claro que sí, por favor no cambie. Recuerde algo, que nosotros somos a la medida.
En el Diario Oficial salió publicado el acuerdo COM 21-2021, que permite a partir de este viernes 12 la utilización de videocámaras y otros equipos electrónicos para emitir infracciones por faltas cometidas en el tránsito de la ciudad capital. La empresa metropolitana reguladora del tránsito podrá hacer uso de dispositivos tecnológicos avanzados con registro de imágenes, videos y otros para regular, controlar y ordenar el tránsito en la metrópoli y recabar evidencias que afianzará la emisión de una multa emitida, lo que al final en un juzgado correspondiente podrá ser de valor probatorio al momento de debatir la infracción. También destacan que continuarán utilizando otros equipos especializados de lectura de placas con los que actualmente se apoyan y que en futuro podrían utilizarse. Sandy, televidentes, una de las leyes que más me gusta explicar junto a su reglamento es la ley de tránsito. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas, aunque hay un parque vehicular inmenso en Guatemala, de más de 3 millones de vehículos entre motocicletas y obviamente vehículos de 4 ruedas o más, pues esto se vuelve algo que termina siendo de desconocimiento público. Por ejemplo, antes de empezar con el análisis de este tema, usted sabe que la velocidad máxima en carretera que determina en cualquier carretera, así sea autopista, la ley y reglamento de tránsito es 90 kilómetros por hora. A partir de 90 kilómetros por hora en adelante ya se cataloga, al menos para efectos de la ley, como exceso de velocidad, mientras que en las áreas urbanas, por ejemplo en la ciudad de Guatemala, aún en aquellos lugares donde en teoría puedes ir más rápido, como por ejemplo el periférico, la velocidad máxima permitida máxima es de hasta 60 kilómetros por hora. Y otra de las cuestiones que muchas veces no sabemos en esta ley y reglamento de tránsito, cuando a usted se le impone una multa por alguna infracción a las leyes de tránsito, si usted la paga dentro de los siguientes 2 días, va a tener un descuento, que es hasta más o menos de un 25% en promedio. Pero si va digamos, en este mismo lapso de tiempo, solo que tiene la paciencia de hacerlo a la municipalidad, en las distintas municipalidades que tienen habilitadas policías de tránsito, municipales de tránsito, el descuento puede llegar a ser hasta el 90%. Son solo algunos tips de la propia ley de tránsito y reglamento que no conocemos los guatemaltecos. Y es importante también, gracias Julio por darnos a conocer estos datos. Gracias, Ana. Saber esta información, ¿por qué? Porque entonces vienen nuevas modalidades que la Policía Municipal de Tránsito va a implementar para tener un control, es decir, para poder de esta forma sancionar a quienes no cumplan con la ley de tránsito, con su reglamento, y pues van a implementar un poco más de tecnología para este mismo pues registro, ¿no?, de sanciones. Interesante. Antes de empezar con los datos, porque usted dirá, qué barbaridad, nos van a multar de mayor manera, le pregunto, así sinceramente, pero no muy sinceramente, ahí usted en casa no tiene que decírnoslo acá al aire. ¿Usted ha virado alguna vez en algún lugar prohibido en U? ¿Usted ha pasado algún semáforo en amarillo o en rojo? ¿Usted se ha estacionado en un lugar donde no se puede estacionar? ¿Ha subido su motocicleta o su vehículo a una banqueta? ¿O ha dejado por un periodo de más de 10 días, por ejemplo, estacionado en la vía pública, que es la calle, así sea frente a su casa, un vehículo? ¿Se ha hecho esto? Ha infringido la ley de tránsito, aunque usted no lo sepa. Vamos entonces con datos. Vamos con datos. Vamos a ver lo siguiente, por favor, ahí en pantalla, porque a pesar de que en Guatemala, Sandy, la regulación hacia las infracciones de tránsito le corresponden a la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional Civil, también existen las denominadas policías municipales de tránsito. La ley y el reglamento de tránsito son el marco referencial para poder conocer los derechos y también las obligaciones de quienes se conducen en la vía pública. Cuando una municipalidad recibe la autorización, Sandy, de crear una policía municipal de tránsito, recibe a su vez por parte del Ministerio de Gobernación la delegación para poder aplicar las multas y las sanciones. Por ello es que la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala se valdrá a partir de los próximos días del uso de la tecnología a través de cámaras, pero también de dispositivos celulares de sus propios agentes de tránsito que permitan evidenciar las infracciones. ¿Cómo así? Si usted enfrente de un agente de tránsito se pasa impunemente un semáforo en rojo, él le puede tomar una foto a su vehículo, a su placa, y ya está la infracción. Si está virando en U, donde no se permite, hay un agente de tránsito, le toma la foto a su placa y ya está la infracción. A eso se refiere. Julio, pero por ejemplo, vemos que el parque vehicular también es bastante grande. Enorme, y vemos que a veces lo que cuesta un poco más ir pues sancionando es controlar la situación de motocicletas, ¿no? Sí. Este va a ser uno de los retos, pienso yo, no sé qué crees.
Totalmente, porque es que cada vez se vuelve más grande y con justa razón, porque mira, ante la situación de inseguridad, las personas buscan un método alternativo para poder transportarse y el más económico dentro de los que se puede adquirir fuera de una bicicleta, llamémosle así claramente, es la motocicleta, pero con los señores motociclistas, que hay algunos, la mayoría diría yo muy prudentes, hay otro buen grupo que cometen unas imprudencias tremendas. Por ejemplo, circulando entre carriles, cosa que es prohibida por ley. Los que andan en bicicleta, que tienen esa prioridad con relación a las motos y al carro, sí, pero prioridad si lo hacen en el andén o lo hacen del lado derecho. Pero si circulan entre carriles se pierde esa situación de prioridad y de velar por su seguridad. Muchas veces pasa, fíjate, con el tema de las motos específicamente, porque hay motos que tienen que llegar rápido simple y sencillamente porque están repartiendo algo, cualquier cosa, desde comida, medicina hasta cualquier otro objeto. Te rebasan por donde pueden, y cuando digo donde pueden, hasta de situaciones prohibidas, que es por la derecha, porque eso está prohibido por ley, porque tú no esperas que te rebasen por la derecha y esto causa que hayan algún tipo de incidentes y de accidentes. Pero también he de decir, al final de cuentas, fíjate, y esto es una cuestión para todos nosotros los hombres, solemos quejarnos de que, uy, ¿quién va manejando ahí? ¿Quién se atravesó? Ah, una mujer. Señores y señores, estadísticamente, los que más imprudencias cometen y más accidentes tienen somos los representantes del género masculino, los hombres, para empezar con un dato interesante. Muy interesante, la verdad, Julio, pero mira, ¿cómo entonces o a qué tipo de sanciones? No queda claro, porque... A ver. En este tema del nuevo monitoreo también que se va a tener para controlar la situación y pues evitar que se sigan cometiendo imprudencias, incumpliendo la ley y reglamento de tránsito, vemos que hay varias imprudencias y menciono a motoristas porque hemos visto gran cantidad de accidentes donde ellos son los que están involucrados también por algunas imprudencias. Y no solamente ellos, también los conductores de automóviles pues también cometen imprudencias que arriesgan a otros, pero ¿cómo controlar esta situación? A ver, esto sí es pura situación del control que se pueda tener en cuanto a las cámaras y a los operativos que haga la PMT. Hay que decirlo, ¿control de qué? Control de que se cumpla, en primer lugar, con la ley y el reglamento de tránsito. Quiero decirles algo, es que la ley y el reglamento de tránsito no va a cambiar, no se ha modificado, no es el Congreso el que está haciendo ninguna modificación. Es un acuerdo interno de la municipalidad que para poder evidenciar infracciones a la ley de tránsito e imprudencias viales que se cometen a cada rato dentro de la vía pública guatemalteca, se va a poder utilizar por parte de los agentes de la PMT su dispositivo celular a efecto de documentarlo. Entonces, este es el cambio. Ahora, ¿cómo controlar? Esto es cuestión de educación y por eso este tema, como muchos otros que hemos hablado aquí, de la educación sexual, por ejemplo, el tema de la educación vial debe empezar desde la primera infancia. Fíjate que se puede hacer de una manera lúdica, es que en los niveles primarios, jugando a los carritos y de otra manera que sea bien divertida, bien amena, pero hay que innovar. ¿Por qué? Porque debemos de enseñarle desde chiquitos, desde pequeños a las personas lo que se debe hacer y por supuesto nosotros como padres de familia no le tenemos que enseñar cosas erradas a nuestros hijos. Papá, no me quiero poner el cinturón, no hay pena, no te preocupes. Eso sí, conozcamos nosotros la ley de tránsito, dice que si una persona mide menos de 1,50 metros y se refiere a los niños, no necesariamente debe llevar el cinturón, pero que diga no necesariamente, no dice no se lo ponga, es que es por cuestión de seguridad. Entonces utilicemos realmente la lógica y el sentido común para no cometer imprudencias. Totalmente, y hay que tener claro también que es la Municipalidad de Guatemala entonces que ha implementado o que va a implementar estas nuevas modalidades. Así es, solamente aquí en Ciudad de Guatemala. Exactamente, y también se da porque la cantidad de vehículos que se desplazan en la Ciudad de Guatemala también es bastante grande. Pero ojo, porque hay otros municipios que ya deberían de ir pensando también en maneras de ir controlando la situación del tránsito y pues poder registrar también esas imprudencias. Qué bien dicho. El caos vial que se vive en ciudades como Quetzaltenango, que se vive en ciudades como Huehuetenango, es tan terrible como el que podemos vivir aquí en la ciudad capital de Guatemala. En Villanueva también. Villanueva, Mixco, ¿verdad? Por mencionar algunos. Y no digamos otros de los grandes municipios que rodean a la ciudad capital. Aparte de Villanueva, San Miguel Petapa, tenemos Santa Catarina Pinula, San José Pinula, Fraijanes, ¿no? Que es esa área que es muy, muy, muy fuerte. Como sea, le estamos diciendo en este análisis que hay que tener cuidado. ¿Cuidado de qué? De respetar y de cumplir lo establecido en la ley y reglamento de tránsito. Exactamente, y ahora tener entonces la precaución, ser muy prudentes, porque recordemos que los controles se van a aumentar también en la ciudad de Guatemala. Vamos a hacer una pausa entonces, ya está advertido, no digan después que no se lo dijimos.
Vamos al corte. Así es. Por favor, no cambie. Es el momento que usted se relaje un poco. ¿Qué quiere? Agua. ¿Quiere una gaseosa? ¿Quiere un café? ¿Quiere un té? Pues lo que quiera. O si quiere comer, siga comiendo. Pero no cambie porque nosotros somos aquí por TN23 a la medida. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hablemos de economía, porque Guatemala y Honduras formalizó el primer proceso bilateral de declaración anticipada de mercancías, con lo que buscan dar agilidad a la economía y el comercio. Declaración anticipada de mercancías arranca en el puesto integrado de Corinto y le permitirá a Guatemala y Honduras mejorar su actividad comercial, protocolos de revisión, entre otros. Este proyecto, cuya primera fase se implementa en el puesto fronterizo integrado de Corinto, permitirá que las autoridades aduaneras conozcan antes del arribo del medio las mercancías que se movilizan hacia el país de importación, el medio de transporte y la identidad de su conductor, para reducir el tiempo de las gestiones que deben realizarse en frontera. Es importante denunciar que las operaciones aduaneras representan alrededor del 41% de las operaciones en el puesto fronterizo de Corinto, por lo cual la implementación de la declaración anticipada vendrá a reducir los tiempos y hará que el despacho aduanero sea expedito. Esta es una primera fase que inició en vigencia el 1 de marzo, donde estamos priorizando el puesto fronterizo integrado de Corinto, precisamente porque aquí es donde pasa el mayor porcentaje de comercio entre nuestros dos países, que en una primera fase estamos implementando todo lo que es importación y exportación. En junio próximo se habilitará en el Florido y Aguacaliente. Continuamos con la información aquí en A la Medida. ¿Sabe usted que en busca de avances tecnológicos para el tema educativo, el Ministerio de Educación de Guatemala está ya viendo la forma en que va a reestructurar un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Esto para qué? Para la creación y esperemos también para la implementación de lo que son 2 modelos de aula virtual. Vea la información aquí en A la Medida. El Ministerio de Educación prevé la aplicación de 2 modelos de aula virtual que serán readecuados de los fondos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que aprobó el Congreso de la República en 2018. Este préstamo asciende a $150 millones destinados al remozamiento de escuelas. Lo que sí tenemos es un préstamo con el BID, donde estamos contemplando una cierta cantidad de fondos para poder implementar 2 modelos de aula virtual que se están considerando. Esto lo que contempla es un dispositivo de contenido, tablets, un proyector, y para el área urbana y en el caso del área rural, pues poder también dotarla de un panel solar que le pueda suministrar de energía a estos aparatos y poder funcionar. Pero estamos concluyendo con la fase de planificación, en su momento pues lo daremos a conocer para que ustedes tengan a detalle la información. Inicialmente el Ministerio de Educación asignó 30 millones de quetzales para la tecnología dentro del rubro de reactivación por el COVID-19 en el presupuesto para el 2021, pero este no fue aprobado. Y a pesar de la pandemia, el Fondo de Protección del Ahorro continuó incrementándose. Estas son noticias positivas porque muestran la estabilidad que tiene el sistema bancario. A enero 2021, los activos del FOPA superan los 7.139 millones de quetzales. Así lo resalta el balance registrado por el Banco de Guatemala. Solo en enero, los bancos del sistema, junto a otros mecanismos de inversión, sumaron a dicho fondo más de 90 millones de quetzales. El crecimiento es del 15.25% en comparación a lo acumulado a enero de 2020. El Fondo de Protección del Ahorro le permite al depositante o cuentaviente la recuperación de sus ahorros hasta por un monto de 20.000 quetzales o su equivalente en moneda extranjera por persona individual o jurídica. Esto lo establece la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Los recursos del FOPA son administrados por el Banguat. Asimismo, en los últimos informes de calificadoras de riesgo se resalta que el sistema bancario nacional es sólido y estable. El expresidente del Congreso de la República, Gudy Rivera, fue citado a audiencia de primera declaración, y esto por la vinculación que se tiene de él en el caso asalto al Ministerio de Salud. Vea la información en A la Medida.
En octubre del 2016, el Tribunal Quinto de Sentencia Penal condenó a 13 años y 4 meses de prisión al exdiputado y expresidente del Congreso de la República, Gudy Rivera Estrada. Fue hallado culpable de intentar sobornar a una exmagistrada para favorecer con una resolución a la exvicepresidente Roxana Valdetti. El exfuncionario Rivera fue sentenciado por los delitos de cohecho activo y tráfico de influencias y se le impuso una multa de 50,000 quetzales. A la fecha, el exdiputado continúa en prisión, resolviendo su situación legal en el sistema de justicia. El expresidente del organismo legislativo fue notificado que será trasladado a la Torre de Tribunales el 17 de mayo de este 2021 para comparecer a su primera declaración en el caso asalto al Ministerio de Salud. En este proceso, según la investigación del Ministerio Público, exfuncionarios de la cartera salubrista, exdiputados, contratistas y particulares sustrajeron de la institución más de 50 millones de quetzales a través de contratos ilegales y plazas fantasmas. De esa cuenta, Rivera Estrada, el 17 de mayo, conocerá si podría enfrentar un segundo proceso penal en su contra en el caso asalto al Ministerio de Salud. Bueno, finalizamos. Queremos agradecer a usted por su sintonía durante esta semana. Que tenga un extraordinario fin de semana. Así es, nosotros nos vamos, pero ya sabe usted, amenazamos con volver el próximo lunes. Chao.